La erosión del suelo, este es un proceso de arrastre de las partículas del suelo, ya sea por la acción del agua o por el viento. Es un proceso de desprendimiento de estas partículas que están en el suelo, principalmente de las propiedades, ¿no?, del suelo. Pueden ser eliminadas del suelo y que pueden llegar a perder durante ese proceso de erosión. Hay dos tipos de erosión: erosión natural, hídrica por el agua y eólica por el viento, y erosión antropogénica, que es causada por la acción del hombre. El hombre, sus actividades diarias de agricultura, ganadería, entre otros, y fomenta la erosión de manera antropogénica. Ahora, ¿cuáles son los tipos de erosión? Existen dos más comunes: erosión laminar y erosión en cárcavas. Brevemente, en el caso de la erosión laminar, se presenta principalmente en laderas. Actúa en terrenos con pendientes mayores a 20% y en laderas con poca vegetación, es decir, pocos árboles, pocos arbustos, pocas herbáceas. Remueven todo el espesor del suelo, la capa superficial, a través del agua o del viento. El agua es el principal agente que arrastra las partículas más ligeras, como el limo y las arcillas, que son removidas de su sitio y son depositadas en forma de láminas. De ahí el nombre de erosión laminar. Entonces esto reduce la capacidad de retención del agua y también obviamente de almacenamiento dentro del suelo, y el suelo pues queda susceptible, ¿no?, a la sequía, y que no pueda proveer de la suficiente agua a las plantas, a las pocas plantas que hay, para tener un buen rendimiento en algún cultivo o en algún terreno. Lo hace improductivo. Entonces este tipo de erosión es un tanto perjudicial. En el caso de la erosión en cárcavas, que también es la remoción total del suelo por causa del agua o del aire, y obviamente también en gran medida por el agua, se presenta cuando existen escorrentías en una sola línea, en una sola dirección. Esta es la erosión en cárcavas. En la imagen se ve una cárcava de gran longitud y de grandes dimensiones. En sus etapas iniciales se le conoce como erosión en canales o en surcos, que forman zanjas más profundas con el tiempo. A lo largo del tiempo, en periodos prolongados de muchas precipitaciones, a lo largo de los años se van creciendo si no se les trata o si no se les pues revierte ese proceso de erosión. Entonces el objetivo es tratar de identificar este tipo de erosión, tanto laminar o en cárcavas, y pues revertir ese proceso. En el caso de las cárcavas, va a tener un crecimiento en tres dimensiones: longitudinal, es decir, a lo largo. Las cárcavas pueden llegar a tener hasta 50, 100 metros o más. Puede tener un crecimiento lateral, es decir, a lo ancho, un crecimiento largo a profundidad, puede tener un crecimiento profundo hacia el fondo. Esto es uno de los factores que determinan la peligrosidad de esta cárcava, ¿no?, de que se siga desprendiendo el suelo y que se siga arrastrando todavía con mayor libertad el agua, y provocando el crecimiento e incremento de las dimensiones de la cárcava. Entonces hay un
un método para poder estimar cuánta superficie de suelo ha removido una cárcava. ¿Cuál es la forma que tienen normalmente esas cárcavas? Pueden ser triangulares, curvas o redondas y trapezoidal. Estas cárcavas tienen profundidades en metros. Las pequeñas se clasifican menores a 1 metro, las medianas de 1 a 5 metros y las grandes con una profundidad de hasta 5 metros. Entonces, esa es la clasificación, ¿no? Algunas profundidades tienen las más pequeñas de 1 metro, pero aún así, si nosotros vamos a campo y vemos una cárcava de 1 metro, pues es una profundidad bastante considerable. Con respecto a cómo saber cuánto volumen de suelo se ha perdido por el arrastre de las partículas del suelo, principalmente por este tipo de erosión, hay una ecuación para calcular el área de la cárcava. Ok, entonces la ecuación es la que está en la parte de abajo. Esta ecuación, que es área de la cárcava es igual a D por LI sobre 2 más la sumatoria de P más LD sobre 2, donde AC es el área de la sección, ya sea aguas arriba o aguas abajo. D es un ancho definido de cada profundidad de cada toma. PLI es un lado de la cárcava que muchas veces es irregular, y PLD es el otro lado que también es irregular. Y ya la letra P por sí sola es la profundidad. He aquí un ejemplo de una cárcava que tiene una longitud de 8 metros. Aquí está la longitud de 8 metros y ya tiene medido la profundidad a un ancho definido que es de 1.4. Para cada toma de la profundidad el ancho es de 1.4, el que se ve aquí, 1.4. ok, y las medidas de la profundidad están abajo, donde dice profundidad de la cárcava aguas abajo, y también profundidad de la cárcava aguas arriba. Es esta que está aquí, donde dice, tiene las letras AA y la aguas abajo AB, ¿no? Entonces ya es un ejemplo donde ya están realizadas las tomas a un ancho definido de 1.4 y en donde la profundidad está medida y donde ya tiene un valor, ¿no? De acuerdo a lo que significaba PLI, que era el lado irregular izquierdo, tiene una profundidad de 1 metro. Dice P1, que sería la siguiente toma de profundidades de 1.10, la siguiente P2 1.24, P3 1.45, P4 1.35 y por último el lado derecho irregular PLD 1.15. Igual en la parte de aguas arriba ya tiene la medida, que es de 0.9, 1.05, 1.15, 1.32, 1.18 y 0.95 respectivamente. Aguas abajo, aguas arriba. Ok, entonces aquí, para poder calcular, tenemos que desglosar esa fórmula. Entonces aquí vuelvo a presentar la tablita con los valores ya previamente tomados en campo. Entonces aquí desglosamos la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Si nos vamos a la primera, es AC, que es el área de la sección, es igual a ancho definido por
el lado irregular izquierdo dividido entre 2 más la sumatoria de todas las profundidades más el lado irregular derecho entre 2. Entonces vamos a proceder. Ya tenemos nuestro ancho definido, que es 1.4 para todas las tomas, y posteriormente el lado irregular izquierdo, que es la primera toma de 1 metro, lo vamos a dividir entre 2. Después vamos a hacer la sumatoria de P1, P2, P3 y P4, es decir, 1.10, 1.24, 1.45 más 1.35, y eso lo vamos a sumar a 1.5 dividido entre 2, que es el lado irregular izquierdo. Sale. Y de ahí nos pasaríamos a esta parte. Ya con los datos ya calculados, nos da la sumatoria, nos da la división de 1.2, 1 entre 2, perdón, la sumatoria de 1 entre 2 y la sumatoria de 1.5 entre 2, y estos son los resultados. Entonces, como ya tengo la sumatoria, ahora voy a sacar un promedio para poder hacer el cálculo. Entonces aquí ya en la parte, la tercera parte del desglose de la fórmula, ya tengo el promedio y mis dos datos del lado izquierdo y lado derecho. Eso lo voy a sumar y lo voy a multiplicar por el ancho definido de cada toma, de cada profundidad, y me va a dar como resultado 3.29. Sale. Esto para el caso de aguas abajo. Ahora también para el caso de aguas arriba sería lo mismo, el mismo procedimiento. Hagamos de cuenta que ya se hizo y el resultado es de 2.73. Ahora, para poder saber qué tanto de superficie se ha arrastrado en esta cárcava, vamos a sacar el área de la sección media. ¿Cómo lo hacemos? Pues sumando las aguas arriba y aguas abajo y dividiéndolo entre 2. Ok, y eso nos va a dar un total de 3.017 metros cuadrados. Esa sería el área de la sección media. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos saber qué tanto de superficie en volumen, en metros cúbicos, se ha arrastrado de suelo. Ok, entonces aquí pasamos a la siguiente lámina, donde vamos a estimar el volumen de la cárcava, y la fórmula nos dice que hay que multiplicar el área de la sección media por la longitud en metros, que es de 8. Entonces multiplicamos 3.017 metros cuadrados por 8 y nos va a dar un volumen de 24.1 metros cúbicos. Ese es el volumen en metros cúbicos de suelo que se ha removido de esta cárcava de 8 metros, con una profundidad promedio de 1 hasta 1.5 metros. Entonces, si se dan cuenta, es algo considerable. Okay. Suponiendo que nosotros tenemos una densidad del suelo de 1100 kilogramos por metro cúbico, vamos a multiplicar la cantidad de metros cúbicos por esta densidad, a un total de 26 toneladas, 26.5 toneladas de suelo perdido dentro de esta estimación. Entonces, si se dan cuenta, es algo que nos ayuda a determinar la degradación del suelo con ayuda de esta ecuación, y después poder pues checar qué medidas de conservación y de restauración de suelos podemos usar dentro de este terreno, y que pueda ser la base para
presupuesto de algunas obras de conservación de suelos, como son obras en taludes, presas de morillos, presa de gaviones, entre otras. Esto es muy importante en el área de restauración forestal y reconversión productiva que fomenta la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, a través de los programas de apoyo que hay dentro de sus reglas de operación.